Quiero dar lectura. Hoy día el sermón se encuentra en Romanos del capítulo 6, versículo 1 al 14, pero voy a partir leyendo solamente el 4. Luego desarrollaremos la idea versículo a versículo. Romanos 6, 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es palabra del Señor. Así como están, vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias por lo bueno que ha sido, Señor. Gracias por su inmenso amor, Señor. Gracias por la cruz, como cantábamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Has sido muy bueno con nosotros, Señor. Ayúdenos hoy a poder comprender su palabra, Señor, vivirla, Padre Santo, y poder, Señor, estar bien, Padre Santo. Muchas gracias por todo, porque ha sido bueno. En Jesús, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, esposa. Ya veníamos hace un tiempo hablando del libro de los Romanos, esta carta muy interesante en donde Pablo nos plantea su tesis acerca de la justificación por la fe y viene desarrollando todo su marco teórico acá, diciendo la culpabilidad del hombre, la condición que teníamos antes de Cristo y la nueva posición que nosotros tenemos ahora en Cristo. Viene haciendo todo este desarrollo, argumentando esta idea, y vemos en los primeros 5 capítulos, hasta el domingo pasado, estos temas teóricos, justificación, vemos varios términos que son bien teológicos, pero hasta ahí viene lo que es argumento teórico con respecto a la justificación por la fe. La semana pasada vimos con el pastor Elías este ejemplo o este paralelo que hacía Pablo entre Adán y Cristo, que por Adán, por uno, vino la transgresión al mundo, pero por uno también, que es Cristo, vino la salvación a todos nosotros. Y el regalo que traía esa salvación, esa obra que hacía Cristo, no como un plan B, sino como plan soberano desde siempre, no porque Adán haya pecado, falló el plan divino, no. Desde antes de la creación, el plan soberano de Dios era mostrarnos su amor, mostrarnos su gracia, mostrarnos cuál era la voluntad de Él. Aún sabiendo de que el hombre iba a fallar, aún sabiendo eso, Dios tenía todo este plan y mostrarnos que Él mismo iba a dar la vida por nosotros para poder redimirnos de nuestros pecados. Y cantamos gracias por la cruz, estas hermosas alabanzas que se entonaron en torno a la obra de Cristo. Pablo viene desde el capítulo 1 abordando el tema de la justificación y la semana pasada quiero partir desde el versículo 20 del capítulo 5. Dice, esto es con efecto para poder profundizar en los versículos que vamos a ver hoy día. Si bien todo el capítulo 6, 7 y 8 va a hablar de las implicancias prácticas de la justificación, ¿qué logra la justificación en nosotros? Es lo que vamos a ir viendo durante estas semanas. Y Pablo concluye la idea en el capítulo 5 de la siguiente forma, dice en el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí es donde viene esta suerte de retórica que hace el apóstol Pablo, en donde se pone en la posición, o sea, lanza una idea y se pone en la posición de los cuestionamientos que le van a hacer. No sé si a ustedes le ha pasado en algún debate con sus hijos, con alguien más, donde le han lanzado una idea y después están listos, preparados el argumento. Bien, el apóstol acá está de esa manera. Dice, sobreabundó el pecado, pero también sobreabundó la gracia. Y en el versículo 1 del capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Y acá uno de los cuestionamientos que se le ha hecho al mundo reformado, cuando habla acerca de la seguridad en Cristo, de la seguridad en la salvación, cuando predican de la gracia. Entonces, lo caricaturizan y dicen, o sea, ok, tú hablas de la gracia, la salvación no se pierde, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y de esa forma lo plantean, o sea, como para mostrarte un argumento de que tú estás equivocado. Entonces, cuando Pablo pregunta acá, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Jamás, dice. Ni pensarlo, que ni se le ocurra eso. Aquel que ha entendido la gracia, aquel que ha entendido la justificación, o todo esto que Pablo viene desarrollando desde los capítulos anteriores, sabe el precio que fue pagado. Un precio muy alto. Aquel que ha entendido cuál es su condición, cuál es mi condición. Lo vimos por hartos domingos en donde fue pesado el tema, cuando uno, como decía el pastor Marcelo, se ve en un espejo y te ve en la realidad, y fuimos expuestos en estos capítulos en donde mostraba nuestra culpabilidad, la caída del hombre, la condición humana, esa imagen de Dios que fue rota por causa del pecado, pero que en Cristo trae restauración. Entonces, es evidente eso. Pero, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado? Jamás ocurra esto. Hemos muerto al pecado, le dice, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y acá también hay otra observación que podemos tomar acerca de la muerte al pecado. No quiere decir que el pecado dejó de existir. No quiere decir que yo ya no peco más. No quiere decir eso. Acá está diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, que el pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Como resultado de la justificación, como resultado de la gracia, como resultado de la obra de Cristo. No quiere decir que no vamos a pecar, es una lucha que constantemente tenemos, ¿cierto? A diario estamos luchando contra nuestro ego, contra nuestros deseos, contra nuestras pasiones, las cuales humanamente se desbordan, pero por la gracia del Señor nosotros podemos encontrar restauración, podemos encontrar el oportuno socorro, pero en sí el pecado o el dominio del pecado o la sentencia de muerte que tenía el pecado en nosotros ya no está, ya no corre. Por eso acá el apóstol Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, todo aquel que conoció a Cristo, todo aquel que ha recibido su gracia, todo aquel que fue restaurado por el Señor, ha muerto al pecado. Ya no está esta sentencia de muerte en nosotros, ya no estamos bajo el dominio de Él. Podemos nosotros hoy día tener libertad, pero también podemos hoy día nosotros tener responsabilidad. Jesús nos libra del pecado, ¿cierto? Nos libra de esta sentencia de muerte, nos libra de la esclavitud del pecado. Pero también nosotros somos responsables de poder vivir esta nueva vida que hoy día tenemos. Somos responsables y somos conscientes. Hemos conocido nuestra condición. Por lo tanto, ahí viene esa pregunta que le hace, ¿cómo viviremos aún en Él? Si sabemos que Cristo pagó el precio, sabemos que nos justificó por la fe, ¿perseveraremos en el pecado? No, ¿cómo viviremos en Él? Debemos entender esta preciosa obra que cantamos, por eso me llamaba la atención que la siga de estas tres canciones venían en un hilo conductor del tema, que es la cruz de Cristo, que es su obra redentora por nosotros. Entonces, aquel que ha entendido eso, ¿va a perseverar en el pecado? No. Aquel que ha sido comprado por Cristo, aquel que ha sido restaurado. La naturaleza. Acá Pablo va a introducir en este capítulo otros conceptos como resultado de la justificación y que es la unión con Cristo, y va a introducir la vieja naturaleza. No va a mencionar la nueva, pero sí da como resultado, si hay una vieja naturaleza, hay una nueva naturaleza. Si hay un viejo hombre, hay un nuevo hombre. Versículo 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. El bautismo acá no se está utilizando como un ritual en el contexto del judaísmo o en el mundo greco-romano, sino que está simbolizando nuestra identidad con una realidad, que es la muerte de Cristo. Nos está identificando con eso. De esa forma Pablo está ocupando esta figura del bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos aquellos que se identifican con el bautismo o con la muerte de Cristo hemos sido o nos identificamos en Él? Está hablando no solamente del ritual, sino que está hablando de una posición. Ahora somos uno en Cristo. O sea, nosotros nos identificamos con su muerte, porque la hemos entendido. Eso es lo que le está mencionando Pablo. Hemos sido bautizados en su muerte. El creyente se considera judicialmente muerto al pecado porque Cristo murió al pecado una vez para siempre por la fe. Y el bautismo, esa muerte se aplica a nuestra vida. Es una identificación lo que nosotros hacemos al mencionar esta expresión. Pablo está diciendo, se han identificado con la muerte de Cristo, con su obra. No en el sentido literal, sino que en un sentido espiritual y simbólico. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos nueva vida. En nueva vida está hablando una resurrección en nosotros simbólica. Estuvimos muertos en nuestra condición de pecado, una vieja vida, pero hoy día nosotros tenemos una nueva vida y nos identificamos con la resurrección de Cristo. Había un viejo hombre, hoy día hay un nuevo hombre. Eso es lo que le está expresando el apóstol acá a los romanos como resultado de haber sido justificados. Esto es una consecuencia de... fuiste justificado, fuiste alcanzado por su gracia, se te declaró no culpable, se te perdonaron todos tus pecados, te identificas hoy día con la muerte de Cristo, también te identificas con la resurrección, que es la nueva vida que hoy día nosotros tenemos. Versículos 5 al 7 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Plantado juntamente con Él, ocupa esta expresión, tiene la connotación de una unión vital y no solo legal con el Señor. Expresa una realidad donde nos identificamos en su muerte y su resurrección. Es lo que yo les venía diciendo. Nosotros nos identificamos entonces porque hemos entendido, hemos sido alcanzados por la gracia y nos identificamos con la muerte del Señor y con su resurrección. Y eso en nosotros representa, hermanos, la muerte al pecado, al viejo hombre, pero también una nueva vida. Va a redundar en todos estos temas el apóstol acá en el capítulo 6, así que la idea de él es poder reforzarlo y que pueda quedar claro en los oyentes o en los lectores de la época y para nuestro tiempo también. El viejo hombre acá hace referencia a nuestra naturaleza dominada por el pecado. Sabemos que sin Cristo nosotros teníamos una naturaleza egoísta, siempre estábamos pensando en nuestros intereses, pero cuando llega Cristo a nuestras vidas todo eso cambia, todo tu ser cambia, empiezas a mirar a alguien mayor, a alguien superior, el cual te muestra un mejor camino y empiezas a ver y dejas ese egoísmo o esa condición que teníamos nosotros sin Cristo. Pero el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, como dice el versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hoy tenemos una nueva naturaleza por la obra de Cristo. Hemos muerto al dominio del pecado, somos justificados, somos absueltos. No hay ninguna condenación como resultado de haber sido justificados. Y no es algo que ocurra una vez, sino que es algo constante. La justificación de Cristo no es
si bien Él la hizo una vez y para siempre, como vamos a leer, en nuestra vida esto se va dando en algo continuo. Fuimos justificados, estamos siendo justificados y seremos justificados hasta cuando estemos en la gloria con el Señor. Hemos sido absueltos de toda culpa. Por lo tanto, a nosotros nos queda disfrutar esta nueva vida y vivirla, porque hemos entendido su obra. Versículos 8 al 10 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si morimos, se refiere a una muerte no literal, sino una muerte posicional, una muerte solidaria. Y si morimos con Cristo, o sea, si nos identificamos en su muerte, creemos que también tendremos vida con Él. Acá algunos teólogos están apuntando también a que habla la vida futura, cuando estemos en la gloria. Pero Pablo quiere hacernos ver que la vida nueva en Cristo no es solamente para el futuro, sino que para el ahora, para el ya. Entonces, si te identificas con la muerte de Cristo, también nosotros vivimos con Él, ahora, no solamente en el futuro, ¿ya? Sino que desde la ahora ya, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Algunos pudieran preguntarse este pasaje que trae un poco de confusión. O sea, alguna vez escuchó que dijeron: ¿Jesús pecó entonces? Si está diciendo que al pecado murió una vez por todas, está haciendo referencia a que Jesús cargó con el poder del pecado, cargó con toda nuestra culpa. No está haciendo referencia de que Él pecó, sino que está haciendo referencia al que llevó todas nuestras iniquidades. Eso es lo que está queriendo decir. Cargó con el pecado y cargó con las consecuencias del pecado. No solamente llevó tu pecado, mi pecado en la cruz, sino que las consecuencias que éstas traían. Recuerden, ¿cuál era? La muerte. Y Él murió por nosotros. Dios mismo tomando nuestro lugar, mostrándonos su gran amor, no mostrándonos su ira, no mostrándonos su juicio, sino mostrándonos su gracia y su perdón en su muerte. La expresión una vez por todas significa que su sacrificio fue solo una vez, no se necesita más, con eso es suficiente para tratar el tema del pecado. Todo está hecho. No sé si se les viene una frase a su mente: consumado es. Nada más que agregarle. Por eso Pablo acá dice la expresión: Él murió una vez por todas. No se necesita que haya un nuevo sacrificio. Lo que Él hizo fue perfecto. Una sola vez. Y de ahí viene la expresión: consumado es. Todo está hecho. No debo agregarle nada más. No sé por qué a veces nos pasa que nosotros queremos agregarle, porque no puede ser tan fácil la cosa. Queremos agregarle a veces rituales o tradiciones o penitencias. La obra de Cristo es completa y es perfecta, hermanos. Es perfecta. O sea, nosotros la miramos así, nos observamos y quedamos asombrados de lo que Él hizo. Como tanta misericordia, como tanto amor, a veces me pregunto, pero es su esencia. Él es así, es amor. Fluye amor de Él. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos, este es un término contable, lo que implica una decisión de fe basada en un hecho objetivo. Nos consideramos nosotros, o sea, ahora nosotros entendemos y decimos: sí, el pecado ya no reina en mí, entonces no voy a perseverar en Él, sino que lo voy a dejar, porque ahora vivo para Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo, que ahora antes teníamos un viejo Señor, que era el pecado, y ahora tenemos un nuevo Señor, que es Cristo. Para Él vivimos. Esa es nuestra vida hoy día. Pero es una lucha constante que tenemos con nuestro yo. Pero hoy tenemos, recuerden, un nuevo Señor.
no tenemos condenación. Si bien luchamos con el pecado, podemos pecar a diario, pero hoy día tenemos la restauración del Señor, tenemos paz y no tenemos condenación. Podemos vivir en paz, hermanos, libres de la culpa. Pero no como una licencia, como lo mencionábamos al inicio, como se caricaturizaba este asunto. Porque entiendo que aquel que ha nacido de nuevo, que ya el viejo hombre no está, hay un nuevo hombre en nosotros, posicional, por la obra de Cristo. Entonces ya no perseveramos en el pecado. Versículo 12 al 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino está bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sabemos ahora que nuestra nueva posición en Cristo es de justificados. Ya no debemos temer ni obedecer al pecado, hermanos. La ley tenía esa fuerza en nosotros. La ley revelaba nuestra transgresión, sin otorgar un poder para vencerla. La ley nos mostraba o nos muestra cuán pecadores somos, pero no entregaba un poder como lo entrega hoy día la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y esa gracia que nosotros hoy día gozamos nos entrega este poder, que es el Espíritu de Cristo, su Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa gracia hoy día a nosotros nos ayuda a perseverar. Esa gracia nos ayuda a no pecar, porque fallamos y en la práctica lo vemos, pero sí nos ayuda a volvernos a Cristo cada vez que pecamos, a pedirle perdón, a acercarnos nuevamente a Él y seguir adelante. Eso es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo en estos 14 versículos, si bien podemos extender la idea a todo el capítulo, pero no acabaríamos en una hora por lo menos. Con respecto a esto, hermanos, esa es la introducción. Quiero hablar de 4 cosas que puedo extraer de este capítulo, o sea, de esta porción. Y la primera es que la gracia no promueve el pecado. Al contrario, nos libera del poder del pecado. La gracia no es algo que hace o facilita que uno pueda hacer lo que quiera. Sería una gracia barata. Al contrario, el precio que fue pagada por ello es tan alto, hermanos, que tiene la capacidad y el poder de librarnos del pecado y de la continuidad de este. Esa es la gracia que el Señor nos ha dado. No es una licencia, como dijeran en algún momento, como dicen, para hacer lo que yo quiera, sino que es un don que hemos recibido y que nos mantiene de tal manera, hermanos, que nos ayuda a perseverar en nuestro camino de fe, en nuestra vida. Otra de las... Perdón. Otro resultado o como conclusión que quiero lograr es que la obra de Cristo no es solo perdón, no es ese el límite de la obra, sino que es más amplia, sino que es una transformación de identidad. Por eso leía al principio el versículo 4, donde habla que nosotros andemos en esta nueva vida. La obra de Cristo no solamente nos otorga una condición de perdón de pecados, sino que hoy día nos da una identidad nueva. Ya no tenemos el viejo hombre, decíamos, ahora tenemos una nueva vida en Cristo, un nuevo hombre. ¿Pero qué significa eso, hermanos, que tengamos un nuevo hombre? Hoy día nosotros ya no somos los mismos, ya no tenemos nuestra vida egoísta, como mencionábamos en algún momento. Hoy día nosotros no tenemos nuestra vida indiferente. Somos capaces de ver cómo Cristo miraría. O por último, hermanos, ponernos en el cuestionamiento, ¿qué haría Cristo en nuestro lugar? Eso somos capaces hoy día de ver. Ya no tenemos una vida sin amor, sin sentido, sin misericordia. Nuestros intereses estaban centrados solamente en nosotros.
Hoy día nuestra nueva vida nos permite a nosotros vivir el amor de Cristo, nos permite vivir la misericordia, nos permite vivir la justicia, la gracia. Y todo eso, hermano, es expresable hacia los demás. Pero todo eso es resultado de haber sido justificados, hermanos. Hoy día hay una nueva posición, una nueva vida en Cristo, hay un nuevo hombre. Entonces, vivámoslo. No es solamente teórico, no es solamente letra, papel, teoría, sino que esto es algo práctico. Y cuando hablamos de que nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no somos los mismos, hermanos. Ya no somos los mismos. Y aquí podemos nosotros decir que la obra de Cristo o la salvación de Cristo no se limita solamente al futuro o a algo cuando estemos con Él en la gloria, sino que la salvación de Cristo se vive ahora ya. O sea, cuando me preguntaron un día, Cristian, ¿y qué significa ser salvo? ¿O salvos de qué? Salvos de nuestra manera de vivir sin Cristo. Hoy día nosotros vivimos con Cristo. Eso significa haber sido salvados. Una vida sin Cristo es una vida triste, una vida sin sentido, indiferente, una vida egoísta. Otra de las conclusiones que las mencionamos, el pecado pierde su dominio, ya no es nuestro amo. Hoy día nosotros, si bien como lo habíamos dicho, pecamos, luchamos con eso, pero hoy día nosotros podemos decir, hermanos, y tener la tranquilidad que Cristo, cada vez que nos perdona, cada vez que pecamos, perdón, está ahí para perdonarnos, hermanos. Él es nuestro Señor hoy día. No el pecado, no nuestra naturaleza, no nuestras concupiscencias, sino que nuestro Señor es Cristo. Y el bautismo es signo visible de esta muerte y resurrección en un sentido espiritual. Por eso nosotros, como sacramento de la Iglesia, nos bautizamos en representación de la muerte de Cristo, simbolizando toda esta obra que el Señor ha hecho. Es la muerte en su resurrección, nuestra muerte del viejo hombre y nuestra resurrección en una nueva vida. Hermanos, la vida que el Señor nos ha dado es una vida plena, es una vida para que podamos vivirla. No es una vida que se vuelve solamente para el día domingo, sino que es una vida que nosotros debemos expresar toda la semana, no solo acá en la iglesia, sino que a todas las personas. No limitar nuestro actuar, nuestra forma de ser, soy así con unas personas y con otras. No, hermanos, es algo constante. La vida en Cristo o la vida de iglesia es algo que se vive en todas nuestras áreas de la vida. No solamente el día domingo, el día miércoles que hay alguna reunión, o solamente con nuestros hermanos en la fe. Hermanos, la vida en Cristo es algo más integral. Y que su foco es más amplio que cierto grupo, sino que podamos vivirlo con todas las demás personas. Y de esa manera el resto va a ir conociendo, de esa manera el resto va a ir viendo en ustedes, en nosotros, en mí, esta imagen de Dios que está siendo restaurada en nosotros, que fue rota cuando el hombre pecó, pero que hoy está siendo restaurada en Cristo y en nuestras vidas. Por eso hoy día nosotros tenemos una nueva identidad, porque nos hemos identificado en su muerte y en su resurrección. Muerte al viejo hombre, resurrección a la nueva vida. Una nueva vida en Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder comprender eso, nos ayude a poder entenderlo y vivirlo, hermanos. Va a seguir hablando de este tema el apóstol Pablo y otros más como resultado de la justificación en los capítulos que vienen. Y ya después de esto van a venir algunas otras aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Pero es lo que Pablo ha venido desarrollando en esta carta, le sirvió a los primeros lectores y hoy día nos sirve a nosotros, hermanos, para entender esta gracia tremenda que el Señor nos ha dado y esta salvación. Que el Señor les bendiga. Oremos.